Pues muchas gracias, José Miguel. Yo creo que lo más interesante es respirar fuertemente, tranquilizarnos, porque estamos en una tarde calurosa de julio y lo que vamos a intentar es pasar un rato agradable. Y bueno, pues en primer lugar, el que se siente agradecido soy yo, porque me permitan hablar de una pasión, de una pasión que es el patrimonio cultural inmaterial, una pasión que es ponerme al servicio de la gente para que pueda ser de utilidad en su camino hacia la posible identificación de su patrimonio, de aquellos elementos que son de especial relevancia. Y vamos a dialogar con otra pasión que es la vuestra y que un poquito ya también es la mía, que es la de los bolos o de la forma en la que me habéis hecho amarlos, ¿no? Que es la específica del la bolo serrano o como se llama federativamente el bolo andaluz. Vamos a hablar de esas cosas, vamos a hablar de diversidad. Y ese agradecimiento tan importante que tengo, pues en primer lugar quería hacerlo extensible a- a los organizadores, quería hacerlo extensible a la propia escuela de bolo andaluza por su labor en la difusión, en la labor de concienciación de los valores que tiene este deporte tradicional, esta actividad tan importante para nosotros y sobre todo la Federación Andaluza de Bolos por propiciar este encuentro y por dar cuenta de que no hay ninguna dificultad ni el coronavirus para hablar de algo tan sencillo como es hablar de las cosas que tienen que ver con el corazón, ¿no? Y cómo efectivamente se gestionan o deben de gestionarse a nivel organizativo. También quiero felicitar a los colaboradores de las diferentes ponencias que se han realizado. Y bueno, pues también quiero felicitar y agradecer un poco todo lo que está haciendo la Federación Española de Bolos, la Federación Cántabra de Bolos, por cómo nos está enseñando el camino hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y cómo programas que os invito a conocer para la gente que lo esté escuchando por primera vez, Madera de Ser, toman el escenario cultural y el escenario social tan importante como el propio desarrollo de la práctica deportiva, ¿no? Por supuesto, ahí a la Casa de Cantabria de Sevilla, a mis paisanos. Yo, aunque nací en Granada, me siento también de Inajas, como ha dicho José Miguel, mis paisanos del Ayuntamiento de Palma del Río, a su club deportivo, en definitiva, a las personas que me han precedido en estas ponencias de las que he aprendido tanto, pues no, José Miguel, a todos los que lo hemos hecho. Quiero también agradecer a Paqui Pérez Gañán por la amistad que me une y por cómo ha sabido transmitirme ese gusanillo, a Manuel por hacer posible esta, esta la conferencia a nivel técnico y a cuidarnos en esta plataforma que para nosotros también es nuevo, al resto del alumnado con el que comparto tarde y bueno, y pues lo hacemos mucho más llevadero y compartimos esta pasión y bueno, pues a las personas que toman decisiones sobre el territorio que efectivamente le puede ser de utilidad algunas de las cosas que digamos hoy. Y en el fondo a ellos también va dirigido, ¿no? Porque efectivamente tienen que jugar una partida, nunca mejor dicho, a nivel de instituciones para que los gustos colectivos, para que las preferencias, para que eso que consideramos valioso y digno de hacer prevalecer directamente se mantenga. Y como no, a José Miguel Nieto, pues el que me une una profunda amistad y una profunda admiración. Yo con José Miguel casi prácticamente todo lo que sé de los bolos se lo debo a él, pero no solamente eso, sino me ha enseñado una pasión que es la pasión por el parque, una pasión que es por todo lo que tiene que ver con el ámbito del ámbito de los serranos, de la vida
en un contexto que necesita esa dignidad y esa autoestima colectiva. Yo le estoy muy agradecido por todo, ¿no? Por su confianza, por su generosidad y quiero aprender de su fuerza y con qué calor lleva la Federación Andaluza, ¿no? Entre otras cosas porque es una persona que la conoce desde dentro. Y bueno, en estos agradecimientos hemos dado un poco cuenta de en qué consiste esta actividad deportiva y cómo se ubica dentro de lo que significa como fenómeno cultural. Voy a ver cómo se ubica como fenómeno cultural. Y bueno, vamos a intentar un poco concretar algo que de por sí es una construcción social, que es la construcción social es el concepto de patrimonio, no es algo objetivo, no es algo que venga desde el cielo, es algo que hemos decidido convencionalmente que sea definido en unos términos y no en otros. ¿En en qué contexto podemos entender que surge el patrimonio cultural inmaterial? Podemos entender que ese concepto de patrimonio cultural sería un recorrido que ha ido haciendo o que hemos ido haciendo todo a nivel internacional, pero también en un ámbito local, desde que el patrimonio era considerado monumento, obra de los prohombres de la ciudad, hasta que el patrimonio es considerado como identidad, forma parte de ese nosotros colectivo. Es decir, nos interesa saber un poco cómo somos y para preguntarnos qué somos o quiénes somos, nos tenemos que preguntar qué es lo que comemos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros ámbitos de socialización, pero también qué hacemos en nuestro tiempo libre, qué hacemos cuando tenemos un elemento de diversión. Y en esos elementos de diversión o en esos elementos está situado directamente la experiencia de los bolos, que no es un elemento menos importante, sino muchas veces consustancial. Posiblemente las acciones que aparecen aparentemente más inútiles son las que nos hacen muchísimo más felices. Si no los pensamos en un momento directamente, hay cosas como el amor, que efectivamente tienen la misma lógica que esta pasión, ¿no? Por los bolos no están sometidas a ningún tipo de lógica espaciotemporal, ni de utilidad, ni de interés. Pensemos qué dinámicas han sido las que han construido ese patrimonio cultural inmaterial. Pues bueno, pues esas dinámicas que han propiciado la construcción del patrimonio cultural, pues sería en un escenario, en primer lugar, que tiene que ver con las políticas culturales, los cambios en las políticas culturales. Pensamos que Andalucía tiene ámbito propio competencial, es decir, tiene competencias propias en materia de patrimonio, y bueno, pues la sucesión de las diferentes políticas culturales de lo que han sido, por ejemplo, los planes de bienes culturales, el primero, el segundo, etcétera, han ido propiciando que a día de hoy podamos hablar de esa definición amplia de patrimonio cultural inmaterial. Pero también, por ejemplo, el escenario social sería muy importante cara a una declaración, clara a esas solicitudes de información, a esos estudios de impacto ambiental que se hacen para hacer para prevalecer algo que es valioso, para esos documentos de planeamiento que tenemos que luego que realizar directamente, se concreten en una demanda que esté hecha por la ciudadanía y sea una reivindicación social desde los propios actores que son los portadores de la tradición. Y en la tercera dimensión que podríamos manejar para aclarar un poco cómo hemos llegado a esta concepción amplia de los bolos como patrimonio cultural, estaría pues, el concepto antropológico de cultura, ya conocéis el concepto de Taylor o otros muchos, donde efectivamente, progresivamente, se ha ido manejando de forma más amplia y es un poco el que vamos a manejar esta tarde. Pensemos como a nivel internacional
todos los documentos que se han hecho desde que se creó UNESCO en el año 52 hasta el año 2003, que se hace la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, o el año 2005, que se hace la convención, bueno, la reflexión colectiva sobre la diversidad de las expresiones culturales, cómo ha ido cambiando esa definición del patrimonio cultural inmaterial. Vamos a hablar esta tarde precisamente de los valores culturales que tienen los bolos a partir de ese patrimonio cultural inmaterial. Vamos a reflexionar sobre el qué significaría realizar una posible documentación técnica que nos lleve a una posible declaración de bien de interés cultural, como tienen los precedentes en Cantabria o Asturias, y finalmente vamos a realizar unas conclusiones compartidas. El patrimonio cultural inmaterial es incómodo, pero hoy ya lo estamos esbozando, por eso es importante hacerlo con tranquilidad. Y bueno, y no tenemos que pensar que el patrimonio cultural inmaterial hace referencia a la ausencia de inmaterialidad. Vamos a ver cómo están perfectamente interconectados tanto el elemento material de la propia actividad como el elemento inmaterial, si es que de alguna forma es posible separarlos. De entrada no sería ni deseable. Y bueno, vamos a ver cómo progresivamente vamos abandonando nuestro interés patrimonial por el objeto como un objeto de museo, como un objeto de cosificación, de reificación, en definitiva, para lo más importante es que se siga dando, que se siga sucediendo el proceso, las dinámicas internas que propician que se siga realizando. Y ahí está muy importante el papel de la federación, el papel de las escuelas, el papel de vosotros como padres y como madres, directamente educando directamente a vuestros hijos en esa transmisión de ese conocimiento y de esa pasión que en definitiva compartimos. Y llegamos a esa definición del patrimonio cultural inmaterial amplia que nos hablaría de que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se realiza en el año 2003 por parte de UNESCO, nos habla de que el patrimonio cultural inmaterial serían los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas. Como veis, da cuenta de lo que significan los procesos, da cuenta de las actividades. Va a ser importante cómo usamos el espacio, cómo lo practicamos, con qué elementos nos identificamos, por qué para nosotros es identificativo. Hablábamos del interés cultural, del patrimonio cultural inmaterial, estamos tratando de definir a nivel impresionista y de esbozo lo que significarían los diferentes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Nos estábamos preguntando un poco en qué consistiría ese patrimonio cultural inmaterial y llegamos directamente a esa definición que es la que vamos a manejar, ¿no? esta tarde, ¿no? Es la que se hace en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Hablábamos de los usos, de las representaciones, de las expresiones, de los conocimientos, de las técnicas. Hablábamos de ese aspecto del proceso que tiene esa consideración en ese concepto, pero también serían importantes pues, los instrumentos, los objetos, los artefactos y los espacios culturales que les son inherentes. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos a lo largo de la comunicación, cómo nosotros interpretamos estos conceptos en esta actividad deportiva que queremos reconocer esos valores culturales. Y bueno, pues también en tercer lugar insistiría en esa parte que dice que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Es fundamental esa parte, es decir, cómo la gente debe considerarlo como tal, que esa forma de ocio, que esa forma cultural es valiosa en sí misma y bueno, pues la quiere salvaguardar, nunca mejor dicho, de la condena que toda forma tiene de ser condenada a su destrucción, a su desaparición, ¿no? Frenar en ese ritmo de cosas porque realmente son valiosas y eso efectivamente debe de ser la sociedad y los colectivos sociales los que lo digan, ¿no? Y como uno de los elementos va a ser que también se incide en lo de cómo el patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su interacción con la historia. Es decir, cómo esas formas culturales surgen en esa interacción con los procesos históricos
surgen en interacción con los elementos naturales, es decir, cómo las materias primas se incorporan, cómo la importancia de los escenarios en este caso fundamentalmente el Parque Natural de la Cazorla, Segura Las Villas, a nivel paisajístico, cómo va definiendo directamente el propio concepto, que sea una cosa y no sea otra, y que por eso sea significativo, y cómo a día de hoy se transmite de generación en generación, pero hay otras formas directamente importantes de transmisión que no tienen por qué ser las convencionales o las tradicionales, ¿no? Puede haber generaciones que hayan perdido directamente el contacto con la generación adulta, pero que a día de hoy puedan adquirir esa sensibilidad y ese saber hacer y ese saber jugar a través de la experiencia, lo que pueden ser en las escuelas bolísticas o simplemente observando a los demás o a personas que le puedan ser de referencia, ya sean su grupo de iguales, en definitiva. Es muy importante, y lo dijo José Miguel el otro día, ¿no? Esa autoestima colectiva, ¿no? Y sería esa parte, ¿no? Cómo aporta ese sentimiento de identidad, de continuidad. Es decir, muchas veces lo hemos hablado también estos días cuando hemos estado comentando estas cuestiones, es decir, me gustaría directamente que mis hijos siguieran jugando esta práctica. Me gustaría que los niños, si ya no, cuando ya el día ya que no esté, realmente puedan seguir practicándolo, porque para mí fue valioso, entiendo que también lo es para ellos. Y eso es lo que hace uno con las cosas que verdaderamente quiere, con las cosas que verdaderamente ama y se esmera directamente para transmitirlas y garantizar ese sentimiento de continuidad. Si efectivamente tocamos esa dimensión, estamos tocando patrimonio cultural inmaterial, y las reflexiones que estamos haciendo estos días no hay, son pruebas constantes de que efectivamente eso es así. Y sobre todo promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. No estamos hablando de obras de un autor, estamos hablando de una gran creación colectiva, en el cual pues se puede concretar en un reglamento, pero se puede concretar en un saber hacer, en un saber comportarse, en un saber lanzar, en un saber birlar, en un saber hablar, en un saber comportarse dentro y fuera del escenario, que significa el escenario que propicia directamente el juego de bolos, y específicamente los bolos serranos y el bolo andaluz. ¿Qué ámbitos serían los que trabajaría el patrimonio cultural inmaterial? Sobre todo lo hacemos pensando colectivamente y para esas personas que toman decisiones sobre el territorio, pero también para esas personas que viven en ese territorio, es decir, esa gente que vive en Orcera, que vive en Bea, que vive en Benatae, y que se preguntan ¿qué es lo valioso que tenemos en mi pueblo? ¿Qué es lo valioso que tenemos en mi localidad? Y normalmente siempre las referencias son las referencias que aparecen en los documentos oficiales o en las páginas web del tema o cosas verdaderamente que aportan ese sentido. Y muchas veces renunciamos a los sentidos específicamente nuestros que nos dicen, oye, aquí fue un sitio interesante porque fue un sitio donde yo me enamoré, o fue un sitio donde te conocí por primera vez, o donde básicamente salía con mi amigo a jugar. ¿Por qué no? Esos sitios donde jugaba por las tardes en el momento de SFA para jugar, como ocurre con el caso de los bolos serranos, el bolo andaluz u otras prácticas deportivas en otros territorios como puede ser Cantabria o el resto de España. Por eso van a ser importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver y leo con vosotros, lo que tiene que ver con los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas. Pensemos, pues, por ejemplo, todos los conocimientos vinculados a la explotación forestal, al aprovechamiento de los factores. Pensemos en un territorio como es el territorio del parque, basado sobre todo en una economía de la subsistencia, con un fuerte aislamiento, y donde aparecen formas específicas y sentidos específicos, que es el de los pineros, que es el sentido de cómo se apropian del paisaje los pineros, cómo se apropian los arrieros, cómo se apropian los resineros, ¿no? Los pegueros, ¿no? Que es un trabajo que conoce también Rufino Nieto y del que hemos aprendido tantísimo, y José Miguel, ¿no? Y era esa fábrica de fabricar ese alquitrán, ¿no? A través de la quema de madera y la resina, o esos caleros o esos hornos de cal. Son conocimientos específicamente que nos permiten adentrarnos un poco en lo que significa el territorio. También esas creencias
rituales festivos y otras prácticas ceremoniales. Pensamos en la importancia desde el punto de vista identitario que tiene San Marcos, por ejemplo, en Bea, o no sé, se me ocurre el Cristo del Consuelo en Cazorla, o la romería de la Virgen de Tizca, o la romería de la Virgen de Fonsanta, o pensemos, por ejemplo, a San Silvestre en Huesa, o la Caracolada en San Isidro, por hacer una serie de devociones que son importantes dentro de nuestro ámbito, pero también son importantes las creencias que asocia la actividad deportiva, como puede ser esta práctica, es decir, que tienen que ver muchas veces con la superstición, pero también con la identidad, es decir, cuando la persona antes de jugar se santigua o dedica directamente su premio o su trofeo a alguna vocación, o en el fondo también lo dedica a los miembros de su familia, el éxito que ha tenido, o incluso, ¿por qué? Porque para ellos su familia a lo mejor es sagrado, o su referencia, o sus iguales, ¿no? Ese tipo de cuestiones son importantes, ¿no? Y tenemos que tenerlas en cuenta. Tradiciones orales, como vemos ahí, y particularidades lingüísticas, todo lo que estamos trabajando y estamos pensando y que nos han dicho el resto de compañeros y compañeras que han sido ponentes, como el que tiene que ver con el léxico del juego. Pensemos en un territorio rico, ¿no? Con todas las que son las influencias andaluzas, murcianas, manchega, en definitiva, con todo el proceso a lo largo de la historia directamente del sedimento musulmán, de la experiencia musulmana, cristiana, en definitiva, que va creando unas formas lingüísticas y unas formas específicas del juego que efectivamente vamos a ver cómo se concretan y habrá que rastrearlas. Pero también, por ejemplo, es importante en los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, como tiene que ver, somos lo que escuchamos y somos lo que nos divertimos, y por eso son importantes pues, ese ámbito del parque, que es tan valioso por los bolos, pero es tan valioso por sus jotas, por sus seguidillas, por sus malagueñas, por sus fandangos. Pensemos en las malagueñas de Siles, pensamos en la jota de Benatae, pensemos en el baile de los Cristos, la seguidilla en Segura, el bolero de Villacarrillo, el fandango robado en Cazorla y Liruela. Posiblemente esa sería la música que debería de tener esta comunicación y este encuentro. Esos sones, posiblemente, que son las que están en esa memoria y en esa memoria colectiva, y donde todo es imposible desligarlo lo uno con lo otro. Y ese sería un poco el concepto. Lógicamente hay que operacionalizarlo, hay que definir estos ámbitos, pero todo está relacionado. De tal manera que si nosotros actuamos en los bolos, actuamos en el territorio, pero actuamos en estas múltiples dimensiones también. También, por ejemplo, las formas de alimentación. Pensemos, muchas veces son interés desde el punto de vista patrimonio cultural y material las que tienen vinculados a los rituales festivos de una cierta entidad. Pensemos, por ejemplo, algo tan significativo como puede ser la cuerva, muy vinculada directamente al ámbito festivo, pero también podemos pensar en la elaboración de risol o risoli, que en diferentes territorios se llama de cualquier manera, ¿no? Y está también pensado directamente a cuando nos visita la gente que se ha ido al Levante, o que no se ha ido a la Cataluña, o se ha ido directamente a otro ámbito, ya no está con nosotros y llegan las festividades y lo sacamos. Pues también es importante directamente que salga en estas boleras y que salgan estas boleas, porque lo que estamos celebrando es la fiesta y estamos celebrando esta actividad deportiva tan importante y estamos celebrando la vida, en definitiva. Alimentación, por ejemplo, que interesante como puede ser en este parque, como puede ser las gachamigas, las talarinas, los andrajos, los guiscanos, las harinas, el rinrán. Somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que creemos, también somos lo que jugamos, y somos también lo que soñamos. Y son también importantes que rastreemos en ese ámbito de patrimonio cultural e inmaterial sobre formas de sociabilidad. Es decir, estamos pensando en un juego que fundamentalmente era un juego de adultos hombres y que a día de hoy prácticamente juega todo el mundo, independientemente de su edad, independientemente del género, independientemente de su condición social, independientemente de su condición política. El escenario, la bolera, iguala la alma. Y también es importante que veamos la importancia que tienen esas organizaciones que hacen prevalecer esos valores, esa igualación de alma, ¿no? Y esa exaltación colectiva
del estar juntos, ¿no? Como puede ser que pensemos en las federaciones, que pensemos también en los diferentes clubes deportivos, que pensemos en cómo han ido evolucionando esas organizaciones deportivas a lo largo del tiempo, desde organizaciones formales hasta organizaciones informales propiamente dichas. Esto nos lleva a que hayamos cambiado un poco la forma de acercarnos al patrimonio cultural inmaterial. Es decir, progresivamente en el tiempo hemos ido pasando de un interés por la tutela, es decir, una tutela es la administración la que dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Básicamente es un poco la forma en la que yo empecé hace 17 años. Básicamente la delegación es la que propone y la que va haciendo directamente, contesta a través de oficios y tiene sus mecanismos. Progresivamente se va incorporando una mayor participación de la ciudadanía, se ve concretado en las propias leyes de patrimonio, pero también se va aproximando en ese modelo de gestión a un concepto que se llama salvaguardia, que sería mucho más amplio y que en el fondo sería en estas cosas que hemos considerado valiosas, y estamos hablando de este deporte tradicional, estamos hablando de esta práctica que consideramos significativa, ¿qué es lo que la hace viable? ¿Qué es lo que la hace viable para que se siga manteniendo, para que se siga jugando? En esos términos hay que pensar de qué es lo que la hace viable, y eso sería ese plan de salvaguardia que exigiría el patrimonio cultural inmaterial. Habría que identificar esos valores culturales, que es algo que estamos haciendo. Estamos viendo también los valores psicosociales, los valores deportivos, en definitiva. Estamos generando documentaciones, producción científica en torno a estas cuestiones. Gente que está aprovechando sus TFG, sus tesis doctorales para trabajar y aportar más conocimiento colectivo a esta dinámica. Pero bueno, no solamente en el ámbito académico, gente que no tiene nada que ver con el ámbito académico y que pone su granito de arena, es decir, compartiendo fotografías, jugándolo, practicándolo, acudiendo directamente a este tipo de cuestiones. Eso consigue directamente la revitalización, que es por eso es tan importante la labor que realiza la federación o que realiza la escuela de bolos. Vamos a ver un poco, entonces, a nivel pragmático, ¿qué instrumentos nos permite la Ley de Patrimonio Histórico para propiciar esas dimensiones que es las que estamos hablando? Pues bueno, la Ley de Patrimonio, la 1685, la ley estatal, nos permite declarar como patrimonio etnográfico, que era la figura que encuentra el patrimonio cultural y inmaterial, los bienes muebles, los bienes inmuebles, los conocimientos y las actividades que son expresión relevante de la cultura tradicional en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. A eso lo considera patrimonio etnográfico y nos permite directamente que nuestro enfoque, que nuestra mirada se centre en los bienes inmuebles de carácter etnográfico. Pensamos qué pueden ser bienes inmuebles de carácter etnográfico, pues pensemos en las boleras, pensemos en sus características, pensemos en sus zonas, en los tipos de boleras que hay, en las dimensiones que hay, en la distancia, en los lugares que tienen específicamente estos bienes inmuebles para el tiro, para el birle, cuál es el origen de las mismas, cuál es el estado de conservación que tienen, cómo propician ese lugar de reunión, cómo han ido evolucionando en el tiempo de lo que significaría un espacio abierto, no delimitado, hasta progresivamente ser un espacio delimitado como la conocemos hoy, semiabierto, como propicia directamente las que están en el parque, la importancia que tiene para reforzar ese elemento de socialización, la existencia de bares o la existencia de tabernas, que también deberían de estar incluidas en la descripción de esa valoración de esos inmuebles, pero también un poco las tareas de mantenimiento que exigen y que se realizan o los elementos que se tienen en cuenta para conseguir un poco el cuidado de temas de seguridad y propiciar. Sería importante directamente en esta actividad que queremos declarar o que estamos reflexionando colectivamente sobre su declaración como bien de interés cultural, que reparemos en los bienes muebles de esta actividad. Los bienes muebles de esta actividad serían esos bienes muebles que la hacen posible, esos instrumentos, ¿no? Como habíamos visto en esa definición inicial del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que propician esa actividad. En este caso, los bienes muebles pues serían las bolas, serían los bingos, ¿no? Con las diferentes denominaciones que tiene para las diferentes modalidades de bolos o especialidades, ¿no? Y habría que incidir un poco en sus materiales, en esa descripción de los bienes muebles, si son de abelludul, si son de avellano,
Bueno, pero también los actuales, no sé efectivamente si se hacen de nylon, también las percepciones que se tienen en torno a los mismos, si tiene la consideración que los de enebro, como se ha dicho directamente en algunas conferencias, eran mejores o no eran mejores, ¿por qué? Todo ese tipo de cosas son las que queremos reflexionar y queremos directamente hablar sobre las mismas, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente también serían los bienes muebles, cómo ha ido evolucionando la indumentaria, la uniformidad, que también genera esa identificación con el bien. Eh, Otra forma, que sería la que nosotros específicamente estaríamos trabajando, que sería las actividades de interés etnológico, en este caso dentro del patrimonio etnográfico, actividades de interés etnográfico, sería específicamente los polos, pero no solamente la actividad, sino otras actividades de patrimonio cultural y material que están asociadas directamente al desempeño de esa actividad. Pensemos en que también es un conocimiento colectivo acumulado y valioso, pues las distintas formas de jugar que se tienen para los diferentes municipios, las diferentes formas que hay de hacer las tiradas, lo reconcilia con ese concepto de diversidad cultural que hay que garantizar. También un poco las diferentes formas de elaborar los mingos, los bolos, las formas que tienen específicamente, las diferentes fases que tiene el proceso de elaboración de esas bolas. Pensemos desde que ese bolo, desde que esa bola o ese bolo o ese mingo es recogido directamente, aprovechado directamente lo que es la materia prima, desde el momento en el que es secado, en el momento en que es devastado, cuáles son los instrumentos que se utilizan en ese proceso precisamente de construcción, pues si se utilizan gubias, si se utilizan hachas o se utilizan los nuevos torneros, pero también es interesante desde el punto de vista del conocimiento los conflictos, los piques que hay entre unos clubes y entre otros, el sentimiento de rivalidad, el sentimiento de pertenencia que se tiene con diferencia a otros, son elementos consustanciales a una actividad de interés etnológico y es lo que propicia que verdaderamente siga siendo un elemento vivo y dinámico y en el fondo se parezca muchísimo a la vida, que es lo que tratamos de reflejar, en tanto que la vida es dinámica. Y efectivamente, en la ley 14/2007 se hace antes una ley que es la de 191, pero bueno, ya que aparece ya esta concepción identitaria, que es la que estamos manejando esta tarde del patrimonio cultural y material, pero en la ley 14/2007 aparece ya una reflexión sobre esta actividad en el sentido de reflejar los parajes, los espacios, las construcciones, las instalaciones y las formas de vida, cultura, actividades y modos de producción. Encuentra un acomodo dentro de la Ley de Patrimonio Andaluza esta figura que será la de actividad de interés etnológico. Y nos habla también un poco del ámbito que sería necesario y los bienes muebles que serían necesarios. El ámbito territorial sería la existencia de las boleras, donde se juegan los bienes muebles, lo que propicia la actividad. Ya hemos dicho, los bolos, los mingos, o las diferentes formas que tiene, o esos elementos que deberían de ser incorporados para garantizar esa dinámica y seguir explorando esa posibilidad de ser valioso. Aparecen diferentes artículos en la ley de patrimonio. Aparece después del año 2007 la ley estatal, que aparece en el año 10-15, hay también en el año 2013 que se hace la ley para la defensa del tema de la tauromaquia. En definitiva, sería un paso hasta lo que va a ser luego, posteriormente, esta definición a nivel estatal de la salvaguardia del patrimonio cultural y material, en la cual pues se concretan o se inscriben dentro de su reconocimiento para ser reconocidos como tales actividades que sean desarrolladas en el ámbito estatal. Eso es algo positivo, en definitiva, es algo positivo y, bueno, es merecedor de tal. Y, por ejemplo, en el caso de la actividad que nos ocupa esta tarde, nos podríamos un poco pensar en la posibilidad de que los bolos fueran declarados a nivel estatal. Pero pensemos también lo importante que es que las manifestaciones culturales tengan un locus de lugar. El lugar, el espacio, la dimensión y las personas que lo hacen
son las que les dan unas características u otras. Y entonces, en definitiva, todos nos vemos en ese lenguaje común que es los bolos, pero cada uno lo ve desde su escenario. En nuestro caso directamente desde los bolos serranos, desde el bolo andaluz, el bolo cántabro, los bolos asturianos, en definitiva, es nuestra mirada, es nuestro enfoque, que da lugar a nuestras particularidades específicas, que son las que estamos hablando, ¿no? Esos lugares donde nos encontramos y nos reconocemos, ¿no? Entonces es importante esa participación de ese procedimiento y ese reconocimiento a nivel estatal, pero nunca olvidar que las cosas tienen esa referencia local. Nosotros pensamos, por ejemplo, si hacemos un expediente sobre la Semana Santa, pues bueno, pues la Semana Santa, pues a lo mejor poco tiene que ver, a lo mejor la Semana Santa en el ámbito urbano como en un ámbito rural, ¿no? O, por ejemplo, la Semana Santa pensamos directamente, si lo que estudiamos una Semana Santa donde lo importante es, por ejemplo, representaciones populares, como pueden ser teatros populares, o a lo mejor tiene otro tipo de dimensión. Podemos caer en ese tipo de dimensiones generales que nos permiten matizar y el ser humano es matizable, ¿no? Y eso es lo que buscamos, siempre buscamos imitar a la vida, imitar a la cultura, imitar a la sociedad. Y en definitiva, que afecten al patrimonio cultural inmaterial, pues en Jaén, la provincia de Jaén, que es el ámbito que me corresponde y el que más o menos he pensado, pues están vinculados a eso, por lo que tiene que ver con la cultura del esparto, el toque manual de las campanas. Sabéis que en Torredonjimeno es la única fundición de campanas que existe a nivel de Andalucía, y la cultura del esparto, fundamentalmente pensamos en jodas. Bueno, pues en función de lo que dice Paco, dice, madre mía, pues debe de haber un montón de actividades, si tenemos en cuenta todos estos énfasis, que están reconocidas como patrimonio cultural inmaterial, en este caso como patrimonio etnológico, que es la figura que nos permite la ley de 14/2007. Pues no, de verdad que no. Son muy pocas, después de tantísimos años como llevamos directamente en estas labores de investigación, protección, conservación, difusión, que estén protegidas como tal o inscritas como tal en el Catálogo General de Patrimonio Histórico. Específicamente, en Jaén tenemos la romería de la Virgen de la Cabeza y la fiesta del Corpus de Villacarrillo y Villarrompardo, que recientemente han sido incorporados. Han sido dos procedimientos en los cuales he participado y son las únicas que hemos podido sacar adelante, no nunca sin dificultades y viendo todos los procesos que se han podido llevar a lo largo de estos años, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos esa representación. Conseguimos que tengamos la primera romería declarada en Andalucía. En su momento fuimos pioneros también con la declaración de lugar de interés etnológico de la Huerta de Pegalajá, que fue de los primeros. Y bueno, pues esperamos que algún día pues sean también el bolo andaluz y los bolos. En la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial que afecte al ámbito de Jaén, que es el ámbito que nos es más cercano, pues nos afecta, por ejemplo, la declaración de patrimonio cultural inmaterial con todo lo que tiene que ver con la dieta mediterránea. Somos lo que comemos, como hemos comentado. Somos también lo que bailamos, y por eso era lo importante y la referencia directamente a las manifestaciones musicales del entorno del Parque Natural de Cazón, La Segura y la Alfilla. Pero somos también los oficios, somos lo que trabajamos, en este caso la piedra seca, la arquitectura de piedra seca, que está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, o la cetrería, otras actividades en la naturaleza. Otra de las experiencias que se ha realizado para recoger el patrimonio cultural inmaterial, en este caso con un ámbito andaluz, era la de patrimonio inmaterial, que distingue 4 dimensiones. Distingue entre rituales festivos, distingue entre oficios y saberes, distingue entre modos de expresión y distingue entre alimentación y cocina. En el caso de los bolos serranos, tuve la suerte de poder trabajar en el ala de patrimonio inmaterial, y entonces, pues bueno, pues me comprometí a hacer algo un poco por la ciudad que vivo, que es la ciudad de Jaén, y un poco por la comarca de La Loma y Las Villas, que es un poco la que me habían hecho el encargo. Y entonces reflexionamos en torno a esas dos comarcas, ¿no? Y reflexionamos en torno al área metropolitana de Jaén, que era la comarca, y reflexionamos en torno a la comarca de La Loma y Las Villas, ¿no? Y dentro de esos elementos de patrimonio cultural inmaterial significativos,
ya quisimos que tuviera la primera presencia los bolos serranos y el bolo andaluz. Se metieron otras manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial, como puede ser la alfarería en Úbeda, o, por ejemplo, la cantería en Baeza, o formas de alimentación, como puede ser, en este caso, la elaboración de risol para las fiestas de San Marcos, concretamente en Canena, o otros rituales festivos. Y concretamente dije, vamos a intentar hacer algo por el bolo andaluz, vamos a intentar hacer algo por los bolos serranos. Y digo, bueno, pues vamos a ver si podemos incluir esta manifestación cultural como que forme parte del patrimonio cultural inmaterial. Esa fue un poco la razón para incluirla dentro del ámbito que encajaba un poco mejor, que sería dentro de que todos los ámbitos están relacionados con todos, como hemos explicado, pero encajaba mejor dentro de lo que eran los modos de expresión, donde había un apartado específicamente para los juegos tradicionales. Y bueno, pues en esa declaración metimos la experiencia de Mogón y en el área metropolitana metimos la experiencia del área metropolitana de Jaén, de Espeluy. Es decir, como muchas veces es tan importante lo que es la actividad de los bolos, ya lo hemos visto en el caso de Palma del Río, o el bolo cántabro directamente, que se lleva a otros territorios que no son los territorios de origen, por esa comunidad que para ella es significativa y sigue produciéndolo y sigue reproduciéndolo, ¿no? En el caso que teníamos de Espeluy, de la gente que había llegado y que seguía viendo como valioso la gastronomía asociada directamente al parque, pero también su juego, su forma de jugar, como eran los bolos serranos. Vamos a ver, que ya lo estamos viendo un poco, qué sería la declaración de patrimonio cultural inmaterial. Buscaríamos la figura, concretamente, que sería actividad de interés etnológico, que es la que nos permite la Ley de Patrimonio 14/2007, como hemos visto. Y bueno, pues no tenemos miedo a saltar al vacío, tampoco lo tuvimos miedo cuando hicimos la incorporación de este modo de expresión o de esta práctica deportiva en el área de patrimonio inmaterial, pero tampoco tuvimos miedo cuando, me acuerdo por primera vez que me dijeron, Paco, hay que hacer el primer expediente sobre fiestas de moros cristianos, tenemos pocos precedentes de cómo meter una fiesta dentro del patrimonio. No hay que tener miedo, de hecho, no hay que tener miedo cuando hay mucho amor, y cuando hay mucho amor colectivo y mucha pasión en torno a eso, y sobre todo cuando hay un colectivo detrás que lo juega, que lo practica y que lo ama de la forma que estamos viendo estos días. Y no hay que tener miedo porque tenemos precedentes, porque hay declaraciones de bien de interés cultural en Cantabria, que precisamente lo ha hecho. Es verdad que nosotros reflexionamos sobre esta cuestión, llevamos reflexionándolo desde hace mucho tiempo, con José Miguel, con la gente del mundo de los bolos, buscando siempre la fórmula más adecuada directamente para tener ese reconocimiento y que las administraciones competentes lo reconozcan como tal, pero en esa reflexión había unos procesos duros dentro de la administración cultural, de recorte de presupuesto, de recorte de personal, y se nos adelantaron los cántabros y enhorabuena porque efectivamente ellos lo pudieron declarar como bien de interés cultural y permite esa declaración que efectivamente permite solicitar no solamente ese reconocimiento, sino posibles medidas de fomento con cargo al 1,5 por tu cultural. El 1,5 por tu cultural no solamente es para los inmuebles, no solamente hay un plan de catedrales, no solamente hay un plan de los castillos, hay un plan también de arquitectura tradicional, pero también hay un plan de patrimonio cultural inmaterial, es decir, nos podemos acoger muchas veces a esas medidas de fomento que muchas veces no lo hacen. Y luego, sobre todo, la gente que me está escuchando y que trabaja en los grupos de desarrollo rural y que trabaja en las oficinas de los diferentes ayuntamientos, sabe perfectamente que dentro de los criterios prioritarios para decidir qué se hace, cómo se hace y dónde se actúa, es que ese bien esté declarado. Entonces, uno de los criterios fundamentales es que esté inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, que es el instrumento que tenemos para esa declaración. Lógicamente, para dedicar un presupuesto que siempre es limitado en un ayuntamiento o en una comarca o en un grupo de desarrollo rural o en una mancomunidad, pues siempre se prima todos los bienes que estén declarados. Si conseguimos directamente la declaración, pues lógicamente va a ser objetivo de fomento. Y entonces habrá que tirar un golpe de tuerca más
y seguís pensando colectivamente, como estamos haciendo esta tarde, pero como vamos a seguir haciendo, vale, ¿y cuáles son las medidas de fomento? Porque a lo mejor las medidas de fomento que a nosotros nos interesan cuando estamos hablando del patrimonio cultural y material son arreglar las instalaciones o, o, o por ejemplo, medidas directamente que garanticen el oficio de la propia elaboración de bolos, o pueden ser, no sé, muchas que se ocurran. Contigo con eso, estas que estamos hablando ahora mismo serían a la vieja usanza, es decir, seguimos pensando en el objeto y seguimos pensando en la materia. A lo mejor a día de hoy lo que hay que seguir pensando es medidas concretas para pedir esas medidas de fomento, como puede ser colaboración económica para los chándal de los chavales y las chavalas que desempeñan esa actividad, o algo de financiación para elaborar una documentación técnica o un inventario, o algo de financiación para elaborar cuadernos pedagógicos, o algo de financiación para los temas que tienen que ver con los actos de comensalismo, es decir, para las comidas que se organizan o que se realizan y que propician el desempeño de esta actividad. Hay que pensar también en esos términos para que se siga, como hemos dicho, salvaguardando, que significa algo tan sencillo como que siga siendo viable, o a lo mejor para los trofeos. Esas son las nuevas medidas de fomento. No hay que pensar a la vieja usanza de estado de conservación del edificio, del inmueble, proyecto de conservación, el proyecto de ejecución. Esos caminos directamente son los que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? El patrimonio cultural y material nos exige que lo pensemos en términos distintos. Y, por supuesto, habrá que pensar un poco los antecedentes históricos que tiene esta actividad. Antecedentes históricos, atribuciones, atribuidos también, es decir, es también importante lo que creemos. Creemos que los bolos vienen de la época de los griegos, o vienen del paleolítico, o vienen de no sé qué. Esas formas de creencia que pueden estar también en el ambiente, o que los trajo fulanito, que los trajo sultanito, forman parte también de esa forma de interiorizar directamente ese medio. Efectivamente, habrá que fundamentarlo o apoyarlo directamente en su valor histórico. Pero la antigüedad no es el valor fundamental dentro del patrimonio cultural y material. Podemos tener referencias de su antigüedad y, efectivamente, pues habría que manejar las fuentes, como pueden ser, pues yo qué sé, las actas capitulares, los juicios, vinculado a las fiestas locales, a la organización de las fiestas locales, porque a lo mejor directamente, como sabemos, está vinculado a esas fiestas, y esos van a ser los documentos que debemos de rastrear, partidas relacionadas con las fiestas, para rastrear esos antecedentes históricos. También, por supuesto, pues rastrear bandos del ayuntamiento, rastrear prohibiciones de la propia actividad que denota la importancia, y en eso pues tenemos ese camino que ya han desarrollado Dani, que ha desarrollado José Miguel, que desarrolló Rufino, que nos ha hablado Edu, David, José Carlos, Sergio Rodríguez a lo largo de estos días, ¿no? Va a ser muy importante esa elaboración o ese rastreo de fotografías, de carteles, esa referencia de yo vi jugar en la aldea de los Anchos, que forman parte de esa memoria oral que tenemos a través de las grabaciones. En este caso va a ser muy importante esas entrevistas que tengamos con las personas mayores, que nos puedan rastrear un poco este fenómeno, o también un poco ese rastreo de pues de las personas directamente que han desempeñado este oficio, el oficio de la elaboración de las bolas. Pensemos, pues Blas el Carpintero, que también habrá que ver un poco directamente como pionero, o Fidel, o los torneros que actualmente están haciendo esa actividad. Eso es importante. La historiografía nos hará pensar un poco los antecedentes históricos, y apoyarnos como se apoya la ciencia y como se apoya la vida en los hombres directamente, de lo que han hecho nuestras personas que nos han precedido. Como hemos dicho, lo que hace José Miguel, lo que ha hecho Rufino, lo que ha hecho Manuel Salazar, los trabajos de Santiago González, de Faustino Idañez, de José Carlos, de Sergio Rodríguez, los trabajos que actualmente está haciendo la Federación Andaluza. Todo este tipo de cosas son sobre los cuales apoyamos esa valoración como bien de interés cultural. Será importante también que rastreemos un poco lo que son los preparativos dentro de esta actividad, en este caso los preparativos de la competición, lo que hacemos antes de celebrar las competiciones, cómo se allana el terreno, cómo se limpian las instalaciones, cómo cada cual
en su motu interno pone el calendario deportivo en función de su calendario, de sus prioridades, y va preparando y señala la fecha de la próxima competición y espera, como el que espera una fiesta o como el que espera algo valioso directamente, el desarrollo de la propia competición, el desarrollo. Será importante que veamos directamente lo que fue la fiesta o lo que nos comentaron o lo que creemos que fue, pero también es importante que veamos lo que a día de hoy es. La conferencia la estamos haciendo hoy en el presente, la estamos haciendo con un medio que para todos nos es hostil, o nos puede ser hostil, porque no tenemos la posibilidad de tocarnos, no tenemos la posibilidad de escucharnos, no tenemos la posibilidad de olernos, no tenemos la posibilidad de hacer un contacto, y sin embargo es la pasión que tenemos directamente por estas cuestiones que queremos hacerla prevalecer y creemos que es importante lo que se dice y por eso buscamos la fórmula para decirlo. Lo importante no es tanto lo que se diga, no, sí, lo importante es lo que se diga y ya buscaremos la forma de decirlo, en este caso a través de la plataforma, ¿no? Y bueno, pues es lo que nos permite un poco superar esta situación de amenaza y convertirlo en una oportunidad, ¿no? Para estar juntos y para que nuestros corazones latan juntos, ¿no? Y nos escuchemos y nos comentemos y nos preguntemos por cómo estamos, ¿no? Y cómo lo vemos, ¿no? Es importante directamente que rastreemos esas significaciones socioeconómicas, es importante, pensemos que es un ámbito que tenemos que tratar desde el presente. Es un ámbito que podemos hablar de un ámbito territorial, pero claro, podemos pensar en el Parque Natural de Cazorla-Las Villas o zonas de influencia del Parque Natural de Las Villas, pero un proceso donde el espacio ha sufrido un dinamismo y ese dinamismo se ha ido implicando directamente en esas formas culturales. Las formas culturales, no solamente estas, sino en otras. Estamos hablando de un espacio que fue encomienda santiaguista, que fue encomienda de Segura, que fue adelantamiento de Cazorla, que fue provincia marítima y que a día de hoy pues, es una provincia que forma parte que forma municipios que forman parte de la provincia de Jaén, a su vez dentro de Andalucía y dentro de España, en definitiva, ¿no? Y por eso pensamos lo que pensamos, pero no hay que agarrarse, no hay que tampoco, hay que propiciar directamente esa dinámica porque esa dinámica es consustancial con el propio juego. Y lo que estamos hablando hoy siempre tiene que estar relacionado con el presente. Los bolos son los bolos de hoy, son los bolos del presente. No son los bolos que fueron, los evocamos juntos y los recordamos. Son los bolos que se van a desarrollar ahora mismo, en este instante. Lo que estamos hablando, lo que estamos comentando, es los bolos para nosotros. Estamos jugando la partida con todo. Estamos jugando conjuntamente en valorar, en generar esa dimensión y lo estamos haciendo, propiciando. Y como en las partidas se comentan y se juegan y se dice cómo ha estado Paco, cómo no ha estado, qué le ha faltado, por aquí yo hubiera cortado esta cosa, lo hubiera ampliado por no sé qué. Eso es directamente jugar los bolos y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que se hace, que es lo que hacen normalmente los amigos y las amigas cuando se unen. Y fundamentalmente hemos rastreado un poco lo que significaría pensar los bienes muebles. Habría que hacer unas instrucciones particulares de esta actividad de interés etnológico, es decir, qué se permite y qué no se permite hacer, realizar con respecto a esos bienes que hemos considerado, es decir, cuál va a ser nuestra consideración con las instalaciones. Queremos que estén las instalaciones dentro de los documentos de planeamiento, es decir, los POGO de los diferentes municipios que incluyan los diferentes inmuebles que hemos destacado, es decir, que incluyan las boleras en sus POGO, en los planes especiales, en los POTAU, en los planes de ordenaciones territoriales del parque, en definitiva, como un elemento cultural, que es una de las cosas que siempre se ha dicho o se ha quejado del parque, ¿no? Es decir, oye, al parque le falta la definición cultural. Bueno, pues vamos a aportarle la definición cultural al parque. Vamos a definirle de que estos son formas culturales que van a definir y que van a contribuir directamente a definir ese parque. Y si en otro momento a lo mejor no se hicieron porque no se tuvo esa mirada antrópica, pues vamos a hacerlo ahora, que es la que nos toca y la que pensamos, aprovechando directamente el camino, la reflexión colectiva que ha hecho gente como Rufino, que ha hecho José Miguel, que ha hecho Faustino Idañez, que ha hecho gente directamente que ha amado el parque. Y bueno, y pensemos en las nuevas acciones de difusión, porque las acciones de difusión no tienen por qué ser las mismas, ya lo estamos viendo. Hoy sería una acción de difusión del parque. Hoy la hemos querido abrir, esta comunicación directamente a gente que toma decisiones sobre el territorio, para que esto no sea un encuentro ocioso, que no pasa nada, pero para que verdaderamente toque territorio, toque piel, se implique directamente en la gente que toca el territorio directamente para cómo vamos a cuidar algo que estamos considerando tan valioso para la gente que lo
que lo practica, ¿no? Y lo vamos a seguir manteniendo. Y habrá que pensar con ellos también cómo actuamos en ese plan de salvaguardia para que se siga manteniendo y para que se siga viable. Y a lo mejor, pues a lo mejor hay que hacer que se incorpore práctica deportiva. Hay que pensar que eso, que los bolos serranos se construyen socialmente desde el presente. Hay que ver esta práctica tradicional, que la queremos que sea bien de interés cultural, por esos valores que consideramos y que hemos reconocido y que hemos investigado con metodologías científicas para tales. Hemos detectado cómo propician ese arraigo cultural, cómo propician ese diálogo, como nos estuvo hablando José López Estudillo, cómo ese diálogo intergeneracional, esa diversión, esa convivencia, cómo propician ese esfuerzo, ese respeto, esa tolerancia, esa igualdad en este presente. Cómo en definitiva están vivos y ningún proceso debe de cerrarse como tal, sigue abierto. La comunicación seguirá hablando con vuestra participación, las documentaciones se seguirán hablando y ahora que Manuel está preparando los cuadernos pedagógicos, incorporará algunas de las cosas que haya escuchado, haya visto, no sé qué, no sé cuánto, porque hoy seguirá haciéndose algo y luego esta documentación podrá ser escuchada detenidamente porque ha sido mucha información para detenidamente seguir pensando los bolos, para que sigan siendo ese fenómeno cultural total que consideramos valioso. Seguir reflexionando sobre ese valor identitario, por qué sigue siendo algo en el que nos reconocemos, en ese lenguaje común, ese valor identitario, lo reconocemos como nosotros los boleros, nosotros las boleras, las mujeres que juegan a los bolos, los chavales que aprendí de este, aprendí del otro. Y realmente eso es lo que a mí me aporta ese valor, como lo comentó Dani, ¿no? Como directamente ha sido una persona que, bueno, que le han crecido los dientes directamente en la bolera y ha tenido ese respeto por las personas que le han precedido, directamente esa admiración y cómo a día de hoy pues, han llegado a ser grandes campeones, ¿no? A través de esa influencia. Qué más respeto, qué más consideración directamente algo que consideramos valioso, independientemente de lo que pueda hacer cultura o lo que pueda hacer una administración cultural. Ya es bien de interés cultural para los boleros, ya lo es, ya lo sentimos como tal y por eso directamente en un día de julio nos ponemos a hablar sobre estas cuestiones. Favorece la integración social, como se habla estos días, favorece los encuentros y las convivencias. Es una práctica que, como vemos, está interiorizada, en la cual es importante el marco espacial y paisajístico que contribuye a esa ocupación colectiva del espacio, como hemos visto, la bolera, donde se sitúa. En la bolera cada cual elige su sitio para mejorar la jugada, pero su sitio para verla, pero su sitio a lo mejor directamente el sitio que le enseñaron o el sitio que propiciaron directamente una mejor partida, un mejor lance, un mejor birle. Definitiva, a modo de conclusión, por estos motivos y tantos otros que han pasado por vuestro corazón y por vuestra mente a lo largo de esta humilde conferencia, el bolo andaluz debería de ser una actividad de interés etnológico reconocida o inscrita como bien de interés cultural. Por tanto, nos comprometemos, como estamos haciendo esta tarde, a hacer ese camino juntos, a hacer este camino juntas bueno, cada cual aportar lo que buenamente pueda, lo que buenamente considere y lo que esté prácticamente en su mano para hacer que este deporte tradicional, este deporte que no es tan significativo y que nos permite generar esa identidad que nos presentamos, aparte de por cómo trabajamos, porque yo soy bolero, tú, y lo digo con orgullo, soy bolero, porque mi padre fue bolero y porque me enseñó que esto merecía la pena y que había otros valores aparte de ganar, ¿no? Y eso se dice con orgullo y se dice como elemento. Y para gente que a lo mejor no está en la zona del Parque Natural de Cazorla, Segura, en las villas, y a lo mejor están fuera, oye, mira, me podéis quitar todo, me podéis quitar la vida, pero dejarme que juegue esta partida, que me recuerda directamente a los que me enseñaron, que me recuerda directamente al amor que me transmitieron, ¿no? Que me recuerda directamente a los amigos que compartí espacio. Por tanto, lo único que puedo decir en esa conclusión que abro a vosotros, porque es vuestra actividad, son vuestros bolos y en definitiva lo único que puedo decir es que nos sigamos cuidando, que sigamos luchando porque esta pasión siga manteniéndose viva y bueno, pues infinitas gracias por vuestra escucha y bueno, y aquí me tenéis para lo que os falta en este camino juntos.